Recibimos con mucho gusto al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, ¿esto del combustible les perjudicó, les afectó? Bueno, nosotros teníamos los patrulleros con carga de combustible y después arreglamos con ANCAP, porque estaban cargados pero salían, digamos, cuidando un poco y salían menos. Entonces arreglamos con ANCAP la carga y quedó normalizado. Bien, ¿hubo orden, por ejemplo, de que se detuvieran los patrulleros en algún momento? No hubo orden. La orden se dio en cada lugar. Vamos a cuidar para mantener el combustible, pero fue muy poco porque hablamos con Raúl Sendic y tuvimos 4 o 5 puntos donde volver a cargar y ahí funcionaron normalmente. Bien, ministro, hubo un plan de reestructura anunciado allá por mayo que ustedes en aquel momento habían sostenido la necesidad de que se evaluara como a mediano plazo y hoy estamos cumpliendo como una especie de primera fase de ese cambio. ¿Cuál es el resultado que usted advierte? El plan de reestructura fue el 6 de enero que lo iniciamos, Ajá. pero lo completamos, o casi que lo completamos, el 17 de mayo. Correcto. Con la incorporación del software para el 911 que nos faltaba, que mejoró muchísimo, entraron 400 policías a Montevideo, 150 a la comunidad educativa segura y 250 a la jefatura de policía de Montevideo. Claro, mayo fue como el lanzamiento, como la plataforma. Fue como la consolidación, ahí, acá, ahora sí. Y desde ahí empezamos a medir, al punto que mayo fue un mes de crecimiento de las rapiñas. Yo pedí que me hicieran la estadística del 1 al 17, y un crecimiento importante, y del 17 al 31, del 18 al 31, se estabilizó. O sea que antes del plan, después del plan, digamos. Antes del plan, después del plan. En mayo se estabilizó, junio bajó de forma importante las rapiñas. Los hurtos bajaron todo el año bajaron los hurtos. Las rapiñas bajaron en junio, bajaron en julio, en agosto hasta una semana antes del fin de mes habían bajado de forma importante, es decir, la última semana no lo iba a modificar, así que tuvimos 3 meses consecutivos de baja. Pensamos que era lo que estábamos esperando y que se consolida una tendencia a la baja. ¿Y las claves para eso, ministro? Y lo más importante de la reestructura fue la zonificación y el patrullaje a partir de establecer puntos calientes, que son los puntos donde se concentran la mayor cantidad de delitos, que si bien pueden estar en barrios que se repiten, cambian los lugares. Y los patrullajes que se hacen ahí no se hacen todos iguales durante un mes, sino que van variando todos los días, e incluso varían en el mismo día. Los piquetes policiales, por ejemplo, han funcionado. Los operativos que se llaman Estrella, que son durante la noche, y Alba durante la mañana, han funcionado. Y ahí trabaja la republicana, y a veces 2 seccionales y no una. Y ha dado resultados. ¿Estos números no le llegan todavía a la gente desde su punto de vista? Yo creo que hemos informado de ellos, pero la baja, si bien es importante, cuando uno lo ve en la prensa igual aparecen 3, 4, 5 rapiñas por día, hayan bajado o hayan subido. Entonces, pero yo creo que hay gente que comienza a ver por lo menos otra actividad policial. No puede medir claramente si bajó o subieron los delitos, pero sí que hay otra actividad policial. Bien, de cualquier modo esto me imagino que es una tarea diaria, una construcción permanente, porque también uno debe interpretar que hay gente que se sigue sintiendo insegura, porque además usted decía lo de las zonas. ¿Hay, por ejemplo, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, zonas o ya la ciudad se ha transformado en un campo para la delincuencia? No, hay zonas. Nosotros hemos establecido 4 zonas y hay un jefe de zona y el patrullaje, los operativos lo planifica el jefe junto con los comisarios y varía. Y dentro de esas zonas hay zonas más tranquilas, las propias zonas hay más tranquilas y más calientes. Y dentro de la zona hay lugares más tranquilos y más calientes. Entonces eso es lo que hay que determinar.
pero Montevideo no es una zona única, hay diferencias. Yo creo que los más afectados, las zonas más afectadas son las periféricas, las zonas más pobres son las que tienen mayor concentración de delitos. El tema de las cámaras de seguridad en la ciudad eran una herramienta importante para que el Ministerio contara con otro elemento técnico. ¿Ha resultado? ¿Funcionan? ¿Cuántas hay? Bueno, contando las del estadio, las de cárceles y las que están en puntos concretos, hay unas 300 en Montevideo. ¿Funcionan todas? Sí, funcionan. Pero ojo que la cámara puede actuar para ver lo que pasó, tener una prueba y en ese sentido opera como disuasivo, pero es difícil que No es preventivo, digamos. Es muy poco preventivo, o sea, en general el que comete el delito lo comete y queda filmado. Ese es si lo comete en una zona de cámaras. Por ejemplo, este hombre que simuló un delito hace poco apareció filmado en una cámara de Tres Cruces en momentos que, según él, había estado secuestrado. Exacto, y además con mucha naturalidad, Sí, ¿no? Tranquilamente entonces, comprando. sirvió para comprobar que no había estado secuestrado. Ajá, de cualquier modo, entonces, usted valora las cámaras, pero no como aquello que vaya a prevenir un delito. Simplemente puede llegar a Yo valoro aclararlo. un montón de instrumentos que hay. Uno no puede decir este elemento es la solución. Lo mismo que en el tema de las pulseras, Sí. en el caso de la violencia doméstica, es un instrumento. Yo no creo que solucione el problema porque lo que hace es detectar cuando dos personas que no debían estar cerca se acercaron. Sí. Pero muchas veces cuando alguien va a matar, no se preocupa si la pulsera lo detecta, porque si hace eso está fuera de sí. Y hemos visto, incluso pasó en el último mes, que alguien mata a la mujer y se suicida, entonces una pulsera no lo detiene. Ahora, el otro día generaron cierta polémica sus declaraciones cuando estuvo aquí Antanas Mockus, porque usted pretendía establecer que muchas veces se hace o se transforma muy en policíaco, en policial, un hecho de violencia intrafamiliar. Dio a entender que no le da mucho margen al Ministerio del Interior para actuar en esos episodios. Yo no dije eso, no fueron solo declaraciones, fue una intervención en el Paraninfo de la universidad. Yo dije que no es un hecho solo policial, le sacaron el solo, entonces lo transformaron, no es un hecho policial, no es solo policial. Y si le buscamos una salida solo policial, no lo resolvemos. Eso es lo que dije, y es así, porque un fenómeno que se produce en el seno de las familias, muchas veces de puertas para adentro, hay que buscarle otra explicación al problema, y si tiene otra explicación también tiene otra forma de solución que no es solo la policial. Bien, usted, solo la policial. Solo policial. Usted habló de la cultura o de la necesidad de profundizar en aspectos culturales de la sociedad para prevenir estos episodios. En el último mes tuvimos un hombre que mató a la mujer, al hijo de 14 meses y a la suegra, y otro que mató a la hija de 5 años, otro que mató a la mujer, otro que mató a la mujer y se suicidó. Si nosotros creemos que eso es solo un problema policial, no lo resolvemos, porque eso se da de puertas para adentro, donde la policía no siempre puede intervenir. Incluso en uno de los casos, el primero de todos, el más grave además, la justicia resolvió que la policía sacara al hombre de la casa si la mujer consentía. La mujer no consintió, entonces la policía no lo sacó. Y bueno, después volvió y entonces hay que considerar que no es solo un problema policial. Tiene aspectos policiales y la policía puede jugar un papel y la pulsera puede jugar un papel, y hay otro instrumento que hemos incluso consultado ante él si lo puede desarrollar y nos dice que ya lo tiene. ¿Cuál es? Es el celular con una tecla, un botón. Un botón de pánico, digamos. No, pero transmite inmediatamente la llamada a 10 personas que uno elige, sí, incluida la policía, y además establece el lugar donde está, porque tiene un GPS.
El problema es que hay mucha gente que no le gusta que se sepa dónde está, entonces es un buen instrumento, pero no creo que sea de uso masivo. Ahora, ministro, lo que pasa es que también en el debate de las cuestiones tecnológicas, el otro día, hace poco tiempo, es más, creo que a las pocas horas de esta tragedia tremenda con el hombre este del Pinar, estaba aquí el ministro de la Corte de Justicia, Jorge Chediak, y yo le decía, pero ¿cómo puede llegar a ser que todos estemos de acuerdo con que la pulsera por lo menos es un elemento que debe incorporarse y todavía no? Y allí estábamos hablando de la justicia y también del Ministerio del Interior. O sea, ¿hasta cuándo el tema de las pulseras? La justicia, el Ministerio del Interior, las diversas organizaciones de mujeres, ya tenemos un plan piloto, empieza a funcionar en noviembre. Pero ¿y de acá a noviembre qué riesgo hay de que haya más muertes, por ejemplo? Bueno, pero el problema es que cuando se estableció el plan hay que comprar. ¿Y es un tema de plata, ministro? No, no es de plata, es un tema de las demoras que tiene el Estado luego que resolvió comprar o adquirir algo, los pasos que tiene que dar. ¿Y no le parece absurdo, por ejemplo, ese tipo de demoras burocráticas? Eso nos ha venido pasando continuamente. Nos pasó con los escáneres, nos pasó con varias compras que hicimos, que tenemos que ir por los canales. Es un problema, también es una garantía, porque si uno se entra a saltear etapas, puede comprar sin control y siempre hay un control. Claro, bueno, una garantía burocrática administrativa está bien, también hay que garantizar la vida, o por lo menos tratar de defenderla, ¿no? Bien, pero el plan establecido es en noviembre, tiene que empezar a funcionar, es un plan piloto, creo que abarca 4 juzgados, son más de 100 pulseras y hay que evaluar después el resultado para ver si lo generalizamos. Claro. Bueno, qué lejos que queda noviembre con estos aspectos, ¿no?, de tan alta sensibilidad. Ministro, sobre los escáneres en las cárceles también era prácticamente imposible justificar por qué no existían aún cuando uno va a cualquier tiendita o un supermercado y bueno, hay dispositivos de seguridad mucho más fuertes, ¿no? No, depende del escáner. No, desde ya, pero digo, haciendo una comparación burda. Hubo escáneres en las cárceles, rompieron, hace años, muchos años, Sí. había escáneres, ahora se han comprado 4 tipos de escáneres distintos, 3 de ellos que son los que hay en un aeropuerto, el escáner de bulto, el escáner de arco, si el arco marca algo, el escáner de paleta, pero hay 3 escáneres muy caros que uno pasa por ellos y marca todo. Absolutamente todo. ¿Y cuándo los instalan? Bueno, ya se estuvo este mes en el penal de Libertad, empieza, y ya se estuvo hablando con los familiares de cómo va a funcionar eso. Se hizo una reunión en estos días, 3, 4 días, y además cómo va a funcionar el inhibidor de celulares también. Claro, otra cosa que parece bastante curiosa, ¿no? Hay tecnología de punta tan avanzada para inhibir las comunicaciones y los presos hablan tranquilamente. Sí, ahí también era una larga discusión que ha pasado más de una administración, que era lo correcto, si era inhibir o no. Incluso internacionalmente se discute. Pero bueno, acá... ¿Pero que se le protege el derecho a la comunicación al preso? No. A ver. Se lo toma como fuente de investigación. Y en este momento la resolución es inhibir, y después que resolvimos inhibir, el problema pasa a ser adquirir, ahora ya está, ya solucionó, adquirir la tecnología adecuada. No va a haber más contactos de presos a través de sus celulares. Por lo menos en algunas cárceles. Ajá. Ministro, acaba de mencionar al pasar, sin detenerse específicamente en el concepto, de la inteligencia policial. Funciona también con las comunicaciones entre los presos, por eso había dificultades para trabar esas comunicaciones. Sí, una estrategia a seguir. Hemos preguntado en distintos lados y siempre nos han asesorado para un lado y para el otro. ¿Y con le ha pasado, no a nosotros, le ha pasado a distintas administraciones. ¿Con cuál se queda usted personalmente? Bueno, yo creo que hay un peligro bastante grande se está produciendo problemas grandes a partir de la planificación desde adentro. ¿Hay bandas operando en las cárceles hoy? Hoy, hace mucho tiempo, siempre. Y como en su condición de ministro, ¿no le parece
que da margen como para sentir que son impunes o que la autoridad no puede con ellos? No son impunes. La autoridad ha tenido en cuenta eso y bueno, en este momento resolvió lo que resolvió. Pero Y tratar de cortar ese tipo de vinculación. Bueno, el debate sobre la marihuana vino precedido de un concepto que manejó el presidente de la República, que la guerra por ese lado se había perdido. Ustedes están en esa postura. La guerra tradicional, convencional, se perdió con el narcotráfico. Yo diría que en general todos los países que están llevando adelante esa batalla de forma fuerte consideran que si siguen por ese camino no van a tener una victoria. ¿Bandas más poderosas que la policía, por ejemplo? Y acá en Uruguay, que es una cosa muy chiquita, como acá hace un año o 2 años se detectó, se detuvo a quienes estaban poniendo la droga en el casco de los barcos con hombres ranas, que esos barcos cruzaban el Atlántico, iban a España, en España hombres ranas sacaban lo que habían puesto en el casco del barco, y eso es una tecnología poco desarrollada, tienen mucho más tecnología, tienen submarinos, tienen aviones, tienen... y la prohibición no hace más que fortalecerlo. Un funcionario del gabinete del presidente Obama me decía acá hace algunos días que debe ser la policía la que exclusivamente controle el tema del combate al narcotráfico. ¿Usted entiende que la policía tiene todo el potencial? Me acaba de decir que, bueno, que es bastante difícil enfrentarse a estas bandas. ¿No requiere de la ayuda del ejército? Yo creo que si el ejército cumple correctamente con el control en el paso de frontera, ya es un papel importante. Y la policía acá ha tenido victorias importantes. Sí. Pero el problema no es ganar batallas, sino es el diseño. Este diseño que hay en este momento, que es el de hace muchísimos años, que si el narcotráfico tiene 3 patas: la producción de drogas, el consumo, el mercado y el tráfico. Lo que se viene atacando es la producción y el tráfico. Estados Unidos hace eso y entonces Estados Unidos, en vez de pelear en su territorio, pelea en nuestros territorios, y es en nuestros territorios que se producen los muertos, las masacres, las situaciones que conocemos. Y el mercado sigue existiendo, y si sigue existiendo el mercado, sigue existiendo producción. Un kilo de cocaína en Uruguay cuesta $9.000, en Europa $90.000, en China $200.000. ¿Qué le da el valor? El riesgo, la dificultad de la distribución, no se lo da la producción. El valor no surge de la producción, surge del costo de distribución, y el riesgo es mucho más grande en los países que cuesta más. En China, $200.000, el precio es la vida. El que trafica más de 10 gramos es la muerte. ¿Eso evita el narcotráfico? ¿Lo evita en algún lado? No lo evita, le sube el precio. Entonces, mientras la estrategia sea una estrategia de guerra, pero que el resultado sea subirle el precio, siempre hay gente dispuesta a correr el riesgo y sigue habiendo. Claro, a escala acá, ministro, uno de los principales riesgos también es la corrupción policial. ¿Han hecho, por ejemplo, un estudio? Pero ese no es el riesgo del narcotraficante. Claro. Esa es el riesgo para... puede ser una consecuencia. Claro, pero digo, el riesgo para el Estado. Para el Estado sí. Desde ya, porque sí. Además en algún momento se había no pensado quería en el que análisis... se confundieran los riesgos. ¿Cómo? Yo hablaba de que el riesgo, sí. Lo que sube el precio es el riesgo. El riesgo de la propia vida del narcotraficante, claro. Pero me refiero, para el Estado, para la policía, para el ministro del Interior, uno de los flancos que debe tener permanente atención sobre él es el de la corrupción policial, es el de la extorsión, donde muchas veces el funcionario policial tiene que elegir entre colaborar o morir. ¿Es así? El riesgo en todos lados es la corrupción policial, la corrupción política, la corrupción de los organismos de contralor, la aduana. O
sea, es la corrupción. El narcotráfico se desliza en América sobre la base, en América y en el mundo. Claro, pero a usted le compete la policía en este momento. Sí, pero a la policía le compete controlar lo demás. ¿Y usted controla, por ejemplo, al sistema político, a los jueces? ¿Los controla con inteligencia, digo, no con...? No, hay mecanismo de control. La policía tiene un mecanismo de control interno y cada cual tiene su mecanismo de control. Pero de alguna manera cuando alguien empieza a controlar, no que la policía dirija la operación de control, pero cuando alguien empieza a autocontrolar se pide la colaboración policial. ¿Hay políticos vigilados hoy por el tema narcotráfico? No, eso no hay. Si lo hay, los que tienen que vigilar son los jueces, no la policía. Pero el juez contando con la herramienta policial. Sí, pero la dirección son los jueces y yo creo que no. Y además yo creo que tenemos un sistema político que más allá de sus propias contradicciones políticas, diferencias políticas, ideológicas, es de los más sanos que hay en la región. Yo decía que el narcotráfico se desliza sobre una base de corrupción. Una de las fortalezas que tiene Uruguay es que es sano en ese sentido. Fortalezas institucionales, digamos. Sí. ¿Estaría de acuerdo con hacerle un examen a los policías para saber si son adictos? Es que se hace. ¿Sí? Sí, en los que controlan justamente la droga se hace. En cárceles está planteado hacerlo en todos lados. ¿Y qué resultado, por ejemplo? En términos generales, ¿no? Bueno, se empezó a hacer en los que ingresan a la policía. El resultado ha sido que muchos no pudieron ingresar. Y yo creo que a algún policía más le ha dado también positivo. Y en esos casos, la baja inmediata, ¿cómo se procede? Por lo menos estudiar el destino. ¿Qué contención hay para el policía que está permanentemente enfrentado al riesgo, no solo su propio riesgo, sino el de su familia, cuando muchas veces el entramado social indica que está viviendo en el mismo barrio que el delincuente? Y nosotros estamos tratando de trabajar sobre la vivienda del policía. O sea, apartarlo de esas zonas. Pero no solo por el riesgo, sino porque tenga mejor calidad de vida. Nosotros anunciamos en el discurso de asunción en el cargo el 2 de marzo del 2010 en la Escuela de Policía que íbamos a tratar de mejorar sustancialmente los salarios, pero también los aspectos sociales, entre ellos la vivienda, que mejorará la situación. Ahora estamos en un convenio con algún organismo que nos plantea hacer barrios. Bien. Y nosotros no queremos hacer barrios guetos, solo para policías. No guetizar ni para un lado ni para el otro. Ministro, usted me había planteado en una entrevista anterior su preocupación personal por aquello del entrenamiento. O sea, una persona, cuando se le da un arma a un funcionario, uno debe tener más o menos calibrada su capacidad psicológica y después entrenarlo. Esto es una cuestión que merece todos los días estar tirando. ¿No está sucediendo eso? Nosotros venimos de una situación en que han pasado años tirando 2 tiros, no por día, durante años han tirado solo 2 tiros. Nosotros hemos tratado de mejorar los polígonos, hemos comprado varios polígonos virtuales y ha mejorado bastante. Yo creo que no lo suficiente. Bueno, y con todo respeto, a veces la condición física de algún policía deja que desear, ¿no? Uno lo ve y dice, pero este hombre para corretear a un chorro está bravo. Sí, hay una demora en eso. ¿Pero tiene gimnasios, tiene piscinas? Sí. ¿Y va la gente, tiene que marcar tarjeta, digamos? No. Lo que estamos haciendo ahora es fortaleciendo los niveles de ingreso y después que haya mantenimiento de la capacitación. Claro. Y eso es lo que hemos intentado comenzar a hacer. Bueno, ministro, el otro día es un tema que también, más allá de que tiene connotaciones con el INAU, llamó la atención que una persona con 3 homicidios y 2 tentativas de homicidio estuviera como protegido para preservar su identidad cuando tiene 19 años. Si me permite, voy a compartir ya en los minutos finales este informe que preparó Roberto Hernández. Pese a que es considerado por las autoridades de la policía y del INAU como un delincuente extremadamente peligroso, no podemos mostrar su rostro. Usted se preguntará, ¿pero si tiene 19 años? Sí, pero técnicos del propio Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el SIRPA, indican que la ley lo ampara y lo protege
porque los 7 delitos gravísimos que cometió los hizo como menor de edad. El Nico nació el 8 de agosto de 1993. Cumplió 19 años hace pocos días. La primera vez que se le inició un proceso por infracción penal fue el 18 de agosto de 2009 por 2 delitos de rapiña. El siguiente fue el 5 de octubre de 2009 por un delito de homicidio y otro por tentativa de homicidio. El 30 de julio de 2010 se le internó por otra tentativa de homicidio. El 10 de noviembre del mismo año por homicidio especialmente agravado. Y finalmente el 13 de mayo de 2011 por otro homicidio en dolo eventual. En resumen, cometió 3 delitos de homicidio, 2 tentativas de homicidio y 2 rapiñas. Fugó 5 veces. La primera del hogar Rincón de la Colonia Barro el 27 de agosto de 2009. La segunda vez fue del hogar Sandí de la Colonia Barro el 28 de noviembre de 2009. La tercera, el 28 de mayo de 2010, escapó del hogar Ariel, también de la Colonia Barro. La cuarta fuga, el 18 de agosto de 2010, del hogar Ser de la Colonia Barro. Y el último escape fue el 28 de agosto de este año del hogar Puertas. Estuvo recluido durante 25 meses desde su última internación. Se le habían sumado todos los delitos y la decisión de la justicia es que estuviera 5 años, por lo que le faltaban aún 2 años, 11 meses. Bueno, esto es como una bofetada al sentido común, al establishment, ¿no? Una situación así. Sí, en realidad acá marca que cumplió 19 ahora, pero es mayor de edad a partir de los 18, no de los 19, ¿sí? Mayor de edad hace un año. Acá hay una discusión, la pregunta concreta, lo decía recién en el informe, si la ley dice que los delitos como menor, aunque él sea mayor, no se pueden publicar, no se pueden publicar. Ahí hay una cuestión de la ley. Nosotros tratamos de que los antecedentes se mantuvieran por un tiempo, Sí. Se logró que fuera por 5 años. ¿Pero a la policía no le ayudaría a mostrar la cara, ministro? Y digo, es un problema de la ley. Pero acá hay otro problema más grave. A ver. Acá estamos en una discusión sobre si tiene que ponerse mínimas o máximas. Yo creo que es una discusión que avanza sobre lo que había. Pero el problema mayor no es ese. El problema, este muchacho, ¿qué tipo de rehabilitación necesita? ¿Qué es lo que necesita? Y a partir de lo que necesita hay que fijar los años. Y no primero los años y después meterle lo que necesita. ¿Y quién evalúa lo que necesita? Y un juez lo tiene que hacer y cuando entre al CIRPA o al sistema, al Instituto Nacional de Cárceles, que es lo que estamos tratando de desarrollar ahora, entra a un centro de diagnóstico. Claro, un centro de diagnóstico de que se escapa con grilletes, por ejemplo. No, pero el centro de diagnóstico yo estoy hablando de un centro de diagnóstico nuevo. Policial, digamos. No, el INR policial, ahí el que establezcan, pero tiene que ser en serio y que el centro de diagnóstico determine. ¿Cómo hace uno para rehabilitar en 2 años a alguien que mató 3 veces, lo intentó 2 más? Acá dice 2 rapiñas se conocieron, probablemente tenga un montón más. ¿Cómo hace? Ese es el tema. ¿Que usted no está de acuerdo con que la gente se rehabilite? No, yo entiendo que sí, pero que hay una relación entre la calidad del programa y el tiempo que se necesita. Yo el otro día tuve una conversación en determinado ámbito que me decía, no, ustedes insisten con el tiempo y lo que hay que determinar es la calidad. Yo le preguntaba, ¿cómo separan la calidad del tiempo? Para formar un médico de calidad, es el objetivo formar un médico de calidad. ¿Se forman 2 años un médico de calidad? Se forma 2 años. Un arquitecto de calidad, ¿se forma en 2 años y medio? No, pero si uno discute primero el tiempo en que lo va a formar, después que condiciona el programa de capacitación al tiempo que previamente estableció. Al revés, hay que establecer cuáles son las características de la rehabilitación y luego determinar el tiempo. ¿Aumentar la pena, por ejemplo? Es que no es aumentar la pena, hay que aumentar los márgenes. Yo he hablado con gente de UNICEF, que es la que dice no hay que aumentar la pena, pero cuidado. Dice, si alguien hizo esto, no es que se aumente la pena, es que no se aumenta la pena, no se aumenta la pena de homicidio, pero 2 homicidios, 25 rapiñas, 2 intentos de homicidio,
capaz que pueden aumentar el tiempo en que esté internado. Claro, o sea que el margen viene a ser un eufemismo, ministro. Es la suma de penas da otra cosa. O sea, la suma de infracciones da otra cosa. La pena por una infracción es determinada, no hay que aumentarla. Pero 4 infracciones graves, capaz que lo que hay que aumentar no es la pena, sino la suma que le dé una internación mayor. Bueno. Y no es para todos. Y no es para todos, desde ya, pero parece que estamos hablando de lo mismo, o sea, la necesidad de que la persona esté más tiempo recluida. Bueno, en eso parece que estamos de acuerdo. De eso se trata. Esa es la discusión que hay. Ahora, ¿cuál es el problema? El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo llevó al Parlamento establece el aumento de la mínima. Sí. Y establece 30 días para crear una comisión que redacte un código de responsabilidad penal juvenil que tome todos los aspectos de las infracciones de menores. En lugar de modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia, que tome las infracciones y redacte un Código de Responsabilidad Penal Juvenil. Esa es la solución. Claro. No es andar toqueteando la mínima, la máxima, sino dar una cosa coherente y abarcativa. Bueno, finalmente ya en el último minuto, bueno, vio ayer lo de esta nueva situación de sicariato, ¿no? O sea, estamos conmovidos por esa cuestión que, bueno, se determina como la justicia por mano propia, que me parece también que es un concepto que merecería alguna reflexión, porque, bueno, si vamos a meter en la bolsa todo lo que significan este tipo de ejecuciones con aquello de justicia por mano propia, parece que fuera como normal, no nos tendría ni que afectar. ¿Qué opina de este caso de Libertad? Bueno, yo no sé si es justicia por mano propia o es un ajuste de cuenta interno. Perdón, porque... no, me equivoqué yo. El concepto es el ajuste de cuentas. Eso que muchas veces hace deslizar la eventualidad de que sea como normal. Ah, bueno, entre malandros que se arreglen. Y no es así. Yo estoy en la editorial de un matutino, hablaba de lo que muchas veces se está hablando ahora, que es la situación de seguridad en Nueva York. Entonces decía que había avanzado tanto que cuando hoy hay un homicidio, el homicidio se puede deber a 2 razones. Ajuste de cuentas entre narcotraficantes o situaciones de violencia doméstica. Y bueno, yo creo que acá el ajuste de cuentas ha crecido mucho, ha crecido mucho... Pero es un tema policial, claramente. ¿El ajuste de cuentas? Claro. Sí, claro, es policial. Es muy difícil de prevenir, pero es un tema policial. Pero es muy difícil prevenirlo, porque se da una interna. No se da en 18 de julio en la vida normal, se da en una interna delictiva. ¿Sobre este caso qué datos tiene? Bueno, lo que tengo son los que han trascendido, que fue un Volkswagen, un Amarok, que tenía un hombre que había sido baleado desde afuera, por lo tanto no es robo. Adentro había otro baleado por la espalda y adentro del auto había pasta base y dinero. Y la idea es que es un ajuste de cuentas. No se sabe por qué, pero se está investigando, pero que tenía que ver con ajuste de cuentas. Pero bueno, el mes pasado tuvimos 18 homicidios, 10 de violencia dentro de la familia y el resto ajuste de cuentas. Uno de los de la familia fue por robo, pero fue por robo a lo de los sobrinos, ¿no? Los sobrinos, fue dentro de la familia. Bueno, le quiero agradecer estos minutos, ministro. No, ha sido muy amable como siempre. Rapiña, los hurtos bajaron todo el año bajaron los hurtos. Las rapiñas bajaron en junio, bajaron en julio, en agosto hasta una semana antes del fin de mes habían bajado de forma importante, es decir, la última semana no lo iba a modificar, así que tuvimos 3 meses consecutivos de baja. Pensamos que era lo que estábamos esperando y que se consolida una tendencia a la baja. ¿Y las claves para eso, ministro? Y lo más importante de la reestructura fue la zonificación y el patrullaje a partir de establecer puntos calientes, que son los puntos donde se concentran la mayor cantidad de delitos, que si bien pueden estar en barrios que se repiten, cambian los lugares. Y los patrullajes que se hacen ahí no se hacen todos iguales durante un mes, sino que van variando todos los días, e incluso varían en el mismo día. Los piquetes policiales, por ejemplo, han funcionado. Los operativos que se llaman Estrella, que son durante la noche, y Alba durante la mañana,
han funcionado, y ahí trabaja la republicana y a veces 2 seccionales, sino una, y ha dado resultados. ¿Estos números no le llegan todavía a la gente desde su punto de vista? Yo creo que hemos informado de ellos, pero... Recibimos con mucho gusto al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, ¿esto del combustible les perjudicó, les afectó? Bueno, nosotros teníamos los patrulleros con carga de combustible y después arreglamos con ANCAP, porque estaban cargados pero salían, digamos, cuidando un poco y salían menos. Entonces arreglamos con ANCAP la carga y quedó normalizado. Bien, ¿hubo orden, por ejemplo, de que se detuvieran los patrulleros en algún momento? No hubo orden. La orden se dio en cada lugar. Vamos a cuidar para mantener el combustible, pero fue muy poco porque hablamos con Raúl Sendic y tuvimos 4 o 5 puntos donde volver a cargar y ahí funcionaron normalmente. Bien, ministro, hubo un plan de reestructura anunciado allá por mayo que ustedes en aquel momento habían sostenido la necesidad de que se evaluara como a mediano plazo y hoy estamos cumpliendo como una especie de primera fase de ese cambio. ¿Cuál es el resultado que usted advierte? El plan de reestructura fue el 6 de enero que lo iniciamos, Ajá. pero lo completamos, o casi que lo completamos, el 17 de mayo. Correcto. Con la incorporación del software para el 911 que nos faltaba, que mejoró muchísimo. Entraron 400 policías a Montevideo, 150 a la comunidad educativa segura y 250 a la jefatura de policía de Montevideo. Claro, mayo fue como el lanzamiento, como la plataforma. Fue como la consolidación, ahí, acá, ahora sí. Y desde ahí empezamos a medir, al punto que mayo fue un mes de crecimiento de las rapiñas. Yo pedí que me hicieran la estadística del 1 al 17, y un crecimiento importante, y del 17 al 31, del 18 al 31, se estabilizó. O sea que antes del plan, después del plan, digamos. Antes del plan, después del plan. En mayo se estabilizó, junio bajó de forma importante la